Bueno, a ver. ¿Con qué vamos a empezar? Estuve viendo los trabajos que hicieron de presión y los que hicieron de digestivo. Los de presión, en líneas generales, la mayoría están bien. Hay algunos que eh, no estaban del todo bien desde el planteo y desde lo completo que podía estar el tema según lo que fuimos trabajando en clases. Traten de, los que tienen que retocar esos trabajos, de fijarse cómo lo fuimos desarrollando para, para poder completarlo con esos parámetros. ¿Sí? A algunos les ha faltado la regulación nerviosa, a otros les ha faltado la regulación hormonal. Eh, entonces, bueno, traten de hacerlo completo para que quede completo para estudiarlo con todo lo que fuimos viendo. Después, el trabajo de digestivo también, en líneas generales, bien. Por ahí lo que nos ha costado eh, poner correctamente es la justificación de por qué el estómago no es el que está preparado para realizar la absorción. Eso, no sé si han visto ya las correcciones de las tareas, en la misma retroalimentación les marqué en negrita las partes que por ahí habría que corregir. No sé si lo vieron o no lo vieron, porque vamos a trabajar sobre eso ahora. Sí, profe, llegaron las correcciones. Bueno, por lo menos a Candela le llegó. A los otros 30. A mí también, Sí, profe. También. A mí también, profe. bueno, va. Entonces, ¿cuáles son las, a ver, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder justificar los enunciados que se les planteaba que se justifiquen, que eran dos? ¿Sí? ¿Por qué el estómago no y por qué el intestino delgado sí? Largando con el estómago, la justificación tiene que ver, obviamente, con la estructura que tiene el estómago. Entonces, una de las cosas que no tenemos que hacer cuando justificamos algo sobre un tema específico es decir, el estómago no, porque el intestino sí, porque el intestino es esto. Si estamos hablando del estómago, tenemos que justificar por qué el estómago no, no por qué el intestino sí. ¿Está claro eso? Esa es una de las correcciones que tuve que hacer en algunos de los casos. ¿Sí? Planteaban, bueno, el estómago no está preparado para la absorción porque el que está preparado es el intestino, porque el intestino tiene vellosidades, bueno, no. Entonces, si justificamos el estómago, hablemos sobre el estómago. Entonces, ¿cuáles son las características que hace que el estómago no esté preparado para la absorción como si lo está el intestino? Entonces, estructuralmente tenemos justamente esta diferencia en cuanto a cómo están conformadas las paredes de ambos órganos. ¿Sí? El tipo de célula, la unión que hay en esas células, y también, aparte de esas células y de la unión, están justamente las características que tienen esas células, que justamente una de las características que tienen las células del estómago es el secretar esa capa de muco que protege la mucosa del pH ácido. Pero la justificación de por qué el estómago, entonces, no está preparado para la absorción, no es porque tiene un pH ácido. ¿Estamos? O sea, que el pH sea ácido en el estómago es una característica que tiene que ver, y lo vimos, quizás con la digestión y no con la absorción. Entonces, que el pH sea ácido en el estómago no es una característica influyente sobre la absorción. ¿Está? Por otro lado, cuando vamos a justificar, por ejemplo, en este caso, lo del estómago, tenemos que justificar orientando hacia lo que estamos justificando. Si nosotros ponemos el estómago, 2 puntos, y un montón de ítems, o descripciones, o características,
Estamos, sí, explicando cuáles son las características del estómago, pero lo que hay que justificar es por qué no está preparado. Entonces, tenemos que ver cuáles de esas características son las que tienen que ver con que no esté preparado con la absorción. Estamos, porque si nosotros ponemos 2 puntos y describimos el estómago entero, pero no orientamos esa respuesta a por qué no está preparado para la absorción, lo que estamos haciendo es describir el estómago. Y yo me tengo que imaginar qué de todo eso tiene que ver con esta cosa particular que tenemos que justificar. Todo esto quizás para algunos de ustedes pueda resultar un poco básico, pero nos encontramos en esta situación en que, bueno, seguimos dando vuelta con la interpretación de las consignas y por ahí ver qué es lo que tenemos que poner. Entonces, desde este lado lo que tengo que hacer es aclarar esto para que quede bien limpio qué es lo que tienen que colocar cuando tienen que justificar algo. ¿Estamos? Entonces, para los que lo hicieron bien, bárbaro; para los que no lo hicieron tan bien, bárbaro también, porque este es el momento donde yo les puedo hacer esta devolución para que lo puedan mejorar el trabajo. ¿Estamos? Siempre tengan en cuenta que lo que busco es eso. ¿Está? Les tengo que marcar quizás las cosas en donde pifian para que lo mejoren y lo puedan manejar mejor. ¿Está? Después, por otro lado, cuando hablamos de el intestino, que eso sí, por ahí fue lo que más, lo que mejor han contestado, siempre hablando sobre la estructura y por qué, todos pusieron, o la mayoría puso, el tema de las vellosidades y las microvellosidades. Tengan en cuenta que el ribete en cepillo, que nosotros consideramos esa superficie interna, esas paredes internas del intestino delgado, ese ribete en cepillo está formado por las vellosidades y las microvellosidades. Entonces, si ustedes dicen que la superficie de absorción del intestino delgado está preparada porque tiene vellosidades y porque tiene un ribete en cepillo, estamos casi hablando de lo mismo. Por más que, si ustedes lo buscan en los textos, pueden encontrar con que el ribete en cepillo está dado por las microvellosidades. Pero si ustedes lo ponen de esa manera, es una cosa. Pero si hablamos de vellosidades y porque tiene un ribete en cepillo, en realidad todo está formando ese ribete en cepillo. Estamos tanto las vellosidades como las microvellosidades. ¿Está claro eso? Así que toda esa estructura de la forma que tiene esa célula es lo que nos da esa característica de ribete en cepillo. ¿Está? Muy bien. Y aparte de esto, más allá de esa estructura que tenemos con esas prolongaciones que tienen los enterocitos, para realizar la absorción sabemos que tenemos que sí o sí pasar hacia la sangre. Entonces, tan importante como la superficie interna que va a tener el intestino, van a ser los vasos, la gran irrigación que hay por debajo de esos enterocitos. Y es lo que ustedes dibujaron. Ustedes dibujaron una vellosidad y esas microvellosidades, y adentro colocaron los vasos. Entonces, toda la estructura que favorece a que pueda haber tanta absorción está dada justamente por la combinación entre las características del enterocito y la gran cantidad de vasos que hay por debajo. Entonces, todo eso que está atravesando la membrana del enterocito puede llegar hacia la sangre y ahora sí ya va a estar disponible para poder ser utilizado, almacenado, etc. ¿Estamos? Entonces, no se olviden de esa otra parte, porque parece que hablamos de intestino, entonces sí, el intestino, si vamos a lo estrictamente intestinal, sí, bueno, el intestino está preparado por esto, ¿sí? Pero los vasos que están irrigando ese intestino, si bien no son intestino, pero son la parte que terminan haciendo de que eso que se está absorbiendo justamente pase al medio interno. ¿Está? Entonces también ténganlo en cuenta eso. Después, creo que en líneas generales eso era más o menos lo que estábamos hablando. Sí, también
otra cosa respecto al intestino, como hablamos la semana pasada. Recuerden que el intestino delgado, nosotros sabemos que tiene 3 porciones. Entonces, cuando hablemos de intestino delgado, que estamos hablando de sistema digestivo, ya tenemos que empezar a identificar, ¿sí? Ya no podemos hablar del intestino delgado como si fuese un solo elemento, sino que tiene 3 porciones y cada porción tiene una función diferente a la otra. Entonces, no podemos hablar más de intestino delgado como una sola cosa, sino que tenemos que empezar a delimitar desde ahora qué porción del intestino delgado cumple cada una de las funciones. ¿Estamos? Entonces, lo que muy pocos colocaron fue que esta capacidad de absorción que tiene el intestino delgado es a partir del yeyuno y del ilio. ¿Estamos? Porque habíamos quedado que la primera porción, que era el duodeno, recibía las secreciones y eso hacía que el duodeno esté preparado para la digestión más que para la absorción. ¿Estamos? Entonces, recuerden que ya no podemos hablar de intestino delgado como un pedazo de manguera larga, sino que tenemos que delimitar cuáles son los segmentos del intestino delgado y qué función se va a cumplir en cada una de estas. ¿Estamos? Porque la misma pregunta podríamos haber hecho. ¿Por qué el duodeno no está preparado para la absorción a diferencia del resto del intestino delgado? Lo mismo que habíamos comparado entre estómago e intestino delgado, podríamos haberlo hecho dentro del intestino delgado. ¿Está? Y lo mismo al revés. ¿Por qué el yeyuno y el ilion no tienen una función digestiva tan notoria como el duodeno? ¿Estamos? Entonces, en esta parte ya cuando hablamos de intestino delgado, separamos sus porciones y si consideramos, quizás son 3 porciones, consideramos al duodeno una y al yeyuno y al ilio lo consideramos ya como absorción y lo consideramos en otra. Entonces ya simplificamos, achicamos y no tenemos que estar describiendo cada uno de ellos. ¿Estamos? Después estuvo bien y lo que hicieron también varios que a partir de las venas que están llegando ahí hasta las vellosidades, cómo hicieron llegar eso al sistema porta, ¿sí? Y del sistema porta cómo llega hasta el hígado y etcétera, que es lo que habíamos estudiado antes. Esta es un buen momento para repasar circulación enterohepática, porque justamente a partir de esto que estamos absorbiendo, entonces, bueno, bárbaro, de acá podemos ir al hígado y explicamos todo lo que explicamos cuando veíamos el tema antes, solamente que ahora ya tenemos más conceptos y más nociones sobre cómo estaría actuando esta parte del circuito enterohepático que antes no habíamos descrito, porque antes largábamos directamente desde la vena porta, la hacíamos llegar al hígado, y del hígado, bueno, por la vesícula biliar otra vez volvíamos. Entonces, en este momento estamos hablando de cómo entra y cómo sale del circuito enterohepático, ¿sí? Cómo se absorbe desde el intestino y cómo se secreta otra vez hacia la luz intestinal. Y a su vez incluimos, por lo que vimos antes, cómo a partir del hígado, por los vasos que presentan y hacia dónde va drenando, cómo también eso pasa a la circulación. ¿Sí? Porque recuerden que cuando hablamos de circuito enterohepático, si bien hablamos de esta relación y este circuito y esta comunicación que hay entre intestino delgado e hígado y del hígado hacia el intestino delgado, vimos que estructuralmente el hígado también drena hacia los vasos y estos vasos van a llegar al corazón y van a formar parte de la circulación. ¿Estamos? Entonces ahí ya tenemos todo ese circuito también armado. Salimos del frasquito del circuito enterohepático, intestino, hígado, hígado, intestino, y abrimos un poquito más a lo que vimos antes, cuando ya también lo hacemos sistémico, lo pasamos a la sangre. ¿Estamos? Perfecto, chicos, perfecto.
¿Alguna duda que tengan con esto, que se les haya presentado? Yo, profe, tenía una duda de dónde iban viste que tienen una vena linfática, las vellosidades. ¿Dónde drenaría eso? ¿Dónde, Drenaría, dónde drenaría? claro. Bueno, eso es algo que lo que tenés que hacer es buscar 3 hojas para atrás y ver el hepatocito, cuando lo habíamos descrito y dibujado, esas venas que termina formando la vena porta, y se acuerdan que habíamos visto el lobulillo hepático, Sí, que tenía esas células senileras y que entraban los vasos, que entraba la vena, cómo llegaba esa vena al lobulillo, claro. ¿sí? Esa es la unión estructural que tenemos que hacer entre el intestino y el hígado. Está. No, lo veo relacionado con algo de anatomía, que Ajá, porciones, me acuerdo cuando nos enseñaron un sistema linfático, dónde drenaba, y lo relacioné con eso y no me acordaba cómo eran las partes. bueno, fíjate que justamente al hepatocito, cuando nosotros hacíamos todas esas, ¿te acordás que veíamos la dirección de la circulación dentro del hepatocito, de las cosas que llegaban y las cosas que salían? Entonces, dentro de lo que nos venía pena, bueno, la bacteria hepática que después se dividía, y los linfáticos que llegaban, dibujábamos dentro de la fracción de ese lobulillo hepático hacia dónde iba cada una de estas cosas. Ah, ahora lo voy a volver a ver. Entonces, Dale, dale, dale. gracias, profe. Buenísimo. Buenísimo, Julián. Esto es bueno para todos. Es un dibujito que por ahí, en el trabajo que hicieron sobre la vellosidad, vieron que ustedes ponían una arteria, una vena, chiquitas, ¿no? Arteriolas, venas capilares, y un quilífero, un linfático. Entonces, si quieren, lo que pueden hacer es conectar ese mismo dibujito de la vellosidad que hicieron con esos 3 vasos hasta el lobulillo hepático. Entonces, de esa manera, justamente lo que nos preguntaba Julián, de esa manera tenemos bien armado cómo se establece esa relación y qué va de dónde hacia dónde y por qué camino. Así como lo aprendieron y lo estudiaron en el lobulillo hepático, combinan con esto y tienen bien armado entonces cómo se da toda esa relación. ¿Alguna otra consulta, chicos, sobre esto, sobre esta parte del sistema digestivo? Profe, Sí, en el corte histológico del intestino, donde está la cripta, la función sería también aumentar, digamos, la superficie del... sí, aumenta un poco la superficie, pero no tanto como la vellosidad y las microvellosidades. Ah, ¿Sí? Lo que más aumenta la superficie de absorción es justamente la vellosidad y las microvellosidades que se desprenden de la vellosidad. bien. ¿Hay más, chicos? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a continuar con el sistema digestivo ahora? Nosotros estuvimos viendo la semana pasada un poco cómo estaba constituido, un poco cómo iban funcionando cada una de las partes del sistema digestivo para contribuir con estas 2 funciones de digestión y de absorción. Lo que nos queda ver ahora es de qué manera todo esto va a estar regulado. Entonces, por lo que nosotros ya pudimos estudiar durante el cursado del año, de qué manera vamos a poder regular el sistema digestivo.
De forma nerviosa y autónoma, endocrina. De forma nerviosa y de forma endocrina, que son los dos grandes reguladores del cuerpo. Pero de forma nerviosa, ¿cómo? Por el simpático y el parasimpático. O sea que pertenece a qué porción del sistema nervioso. El autónomo. Bueno, entonces, el sistema digestivo lo vamos a controlar por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y por la vía endocrina. Cuando vimos sistema nervioso autónomo, ¿qué detalle enunciábamos en cuanto a la clasificación? Que teníamos, aparte del simpático y el parasimpático, teníamos el sistema nervioso autónomo entérico. Y el entérico, entonces, ¿qué iba a tener que ver con esto? ¿De qué se iba a encargar el entérico? De regular el sistema digestivo. De todas estas funciones de regulación nerviosa del sistema digestivo. ¿Sí? Está bien, sigue siendo una porción del sistema nervioso autónomo, pero recuerden que en la clasificación que nosotros vimos, aparte del simpático y el parasimpático, teníamos el sistema nervioso entérico, que también iba a estar conformado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Eso no va a cambiar. Pero recuerden que dentro de esa clasificación había una tercera línea que era justamente la que iba a regular todo esto. ¿Estamos? Entonces, así de importante es la intervención del sistema nervioso autónomo sobre el sistema digestivo. Tan importante que hay toda una rama que se describe como una rama especial para regular las funciones del sistema digestivo. ¿Estamos? ¿Y cuáles son entonces las funciones que va a tener el sistema nervioso autónomo sobre la regulación del sistema digestivo? Según sea el simpático o el parasimpático, actuaban en el tubo digestivo, aumentando o disminuyendo el peristaltismo y en la contracción de los esfínteres o en la relajación. Bueno, entonces, en líneas generales, ¿sí? Muy bien, Milagros, pero vamos a líneas generales. Y pensemos entonces en lo que nos dijo Milagros, que tiene que ver con el peristaltismo. Esa vendría a ser una de las funciones que va, o de las características funcionales que va a tener el sistema digestivo. Y aparte de esto, a nivel general, ¿cómo podríamos, a ver, nosotros tenemos, hay estructuras básicas, ¿sí?, que no podemos saltear en cuanto a las funciones de cada uno de los sistemas. Cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo, decíamos que se encarga de qué tipo de funciones. O cuáles son las acciones que va a estar regulando el sistema nervioso autónomo. Las involuntarias. Son involuntarias, pero ¿qué acciones específicas? De las glándulas, eso, contracción de los músculos. Eso, no sé. ¿Cómo es, Cristian? Te escuché glándulas, por eso. Glándulas eso y no sé lo que dijiste antes. El celular y por eso. Se te corta, no sé. No te escucho. Pucha. Creo que está bien lo que decís, pero no te lo termino de escuchar, Cristian.
Secreción de las glándulas y contracción muscular del músculo liso. Bien, perfecto. Secreción glandular y contracción de los músculos. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene? Son funciones secretoras con la secreción glandular y va a controlar las funciones motoras. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía el sistema nervioso autónomo? ¿Controlaba estas funciones o no? ¿No controlaba funciones motoras y secretoras? Eso, cuando hablábamos del sistema nervioso, lo que decíamos era esto. Después empezábamos a describir más en detalle, bueno, cómo actuaba y cuáles eran las acciones específicas, ¿no? Pero a nivel general, el sistema nervioso lo que hacía era controlar funciones motoras y secretoras, mientras que el sistema endocrino se encarga de, siguiendo esta misma línea de pensamiento, de regular qué tipo de funciones. El endocrino, El endocrino. metabólica, Metabólicas. Entonces, tenemos un sistema, que es el sistema digestivo, que va a estar regulado de dos maneras, y estas dos maneras se van a encargar de regular sus funciones motoras, secretoras y metabólicas. O sea que todas las funciones que nosotros podemos ver que se llevan adelante en el intestino delgado son, ya sabemos, motoras por el peristaltismo que nos decía Milagros, secretoras por todo lo que ya vimos que se va secretando ahí a lo largo, y metabólicas porque vamos a ver que el sistema endocrino va a tener una función importante sobre la liberación de ¿qué? de hormonas. De hormonas que van a tener alguna función específica sobre el sistema digestivo. Chicos, estas son cosas que son 30, estamos en noviembre, están a fin de año y tiene que haber 30 respuestas. ¿Estamos? Porque si el sistema endocrino va a liberar qué y contesta Mateo solo, me hace dudar los otros 30 en qué están. ¿En qué sabe? Yo no puedo, pero no está bien que yo arme todo para que ustedes digan una sola palabra. ¿Estamos? Bien. Entonces, tenemos estos dos sistemas, tenemos todas estas funciones, tenemos estas características. Vamos a la capa, entonces, a ver, a analizar, cortamos el tubo digestivo transversalmente, miramos cómo está armado y cuáles son todas esas capas. Entonces, a partir de esas capas, tenemos que ver cómo va a estar actuando cada uno de los sistemas. Empezando por el sistema nervioso, dijimos que entonces las funciones son motoras y secretoras. Las motoras son porque se encarga del peristaltismo, las secretoras son porque se encarga de las secreciones que se van a producir a lo largo de la luz. Entonces, ¿saben lo que son los movimientos peristálticos? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Qué son los movimientos peristálticos? La movilización de todo lo que es el intestino para ir movilizando, por ejemplo, en el caso del intestino grueso, ir movilizando todo lo que es información de la materia fecal. ¿En dónde comienza la motilidad? El peristaltismo. En el esófago. Desde el esófago ya empieza a haber contracciones que lo que hacen es direccionar ese bolo alimenticio que ya hemos tragado porque ya estamos en el esófago. Entonces, movilizar ese bolo alimenticio por medio de contracciones y movimientos en dirección hacia el resto del sistema digestivo. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que hace que nosotros podamos estar viendo una serie acostados y comiendo algo acostados con el bol de pororó apoyado en la panza, ir comiendo y que no se nos quede todo en el esófago.
¿sí? Porque si vos te pones de manera horizontal, no hay un gradiente de gravedad que haga que las cosas puedan seguir. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos comer haciendo la vertical? Si querés te podés hacer una vertical y te podés poner a comer una pizza. Y los movimientos peristálticos se van a encargar de llevar ese alimento y ese bolo alimenticio y después el quimo de manera caudal desde el esófago hasta el intestino grueso. ¿Está? Mientras que las secreciones, que van a estar reguladas de manera nerviosa, va a estar contribuyendo a que en cada una de las porciones de ese sistema se secreten los elementos necesarios para que cumplan ciertas funciones. ¿Estamos? Entonces, ¿cuántos plexos nerviosos encontramos dentro de la capa de la pared del tubo digestivo? Si nosotros volvemos al corte transversal y miramos el tubo digestivo así, ¿cuántos? Y tenemos toda la pared, ¿cuántos plexos nerviosos encontramos? 2. 2. El de Haber-Bach era 1. El de Haber-Bach es 1. El de Meissner. Y el de Meissner es el otro. ¿Sí? Si quieren no acordarse de los nombres, ¿sí? Porque por ahí se les confunden, recuerden siempre cuál es cada uno y cuál va a ser la ubicación. Y esto piénsenlo de esta manera. Vos tenés una manguera, ¿sí? Y vos querés que lo que pusiste en un extremo de esa manguera llegue hasta el otro extremo de esa manguera. Y vos lo que vas a hacer es empezar a apretar la manguera tratando de direccionar lo que está ahí adentro desde un extremo hasta el otro. ¿Sí? Entonces, estás haciendo una fuerza motora. Estás simulando lo que fuese un peristaltismo. Entonces, esta compresión y estos movimientos que vos estás haciendo, ¿los estás haciendo desde afuera de la manguera o desde adentro de la manguera? De afuera. Desde afuera, agarraste la manguera y estás haciendo estos movimientos desde afuera, porque es más fácil comprimir desde afuera que comprimir desde adentro, ¿o no? Entonces, de estos dos plexos que ustedes recién bien mencionaban, ¿cuál va a ser el plexo motor? ¿El que está más afuera o el que está más adentro? El externo. Más periférico. El que es más periférico. Entonces, después pónganle el nombre que ustedes quieran, pero lo que tienen que saber, a partir de haber entendido, que justamente el que es más periférico va a ser el encargado de la motilidad. Porque puede producir este mismo efecto de la manguera. Y entonces, siguiendo esta misma línea, si tenemos la luz intestinal y hay sustancias que nosotros tenemos que secretar hacia la luz, va a ser más fácil que las secretemos desde adentro o que las secretemos desde afuera. Desde adentro. Va a ser más fácil que las secretemos desde adentro. Entonces, la regulación nerviosa para la parte secretoria va a estar ubicada en el otro plexo, que es el plexo que está más profundo, más cerca de la luz del tubo. ¿Está, chicos? ¿Queda claro esto? Después ya les digo, pónganle el nombre que ustedes quieran. Yo la verdad que ya hay nombres que prefiero no recordar. No es el caso de ustedes, sino el caso de estos plexos, por ejemplo, pero sí me interesa saber, entendiendo cómo están ubicados, qué función van a tener.
Después le puedo poner Pepito y Juan y van a seguir siendo lo mismo. Es el plexo externo y es el plexo interno. ¿Estamos? Aparte, vieron que ya los nombres propios se estaban tratando de evitar en todo lo que es anatomía, histología y eso. Entonces, bueno, tenemos un plexo motor y un plexo secretor. Y de esta manera entonces se va a dar la regulación nerviosa del sistema digestivo. Todo ese sistema nervioso autónomo entérico se va a encargar de regular lo que van a hacer estos dos plexos. ¿Está? Y como ustedes bien dijeron al principio, creo que fue Candela que nos dijo que esto era todo involuntario. Y claro que va a ser involuntario. ¿Vos alguna vez te pusiste a pensar cuando estabas comiendo que podías enviar conscientemente la orden para que haya peristaltismo, para que la comida siga pasando, o para que se produzca la secreción gástrica, o para que se... Ahora, a ver, dale, que salga la bilis, que salga la bilis. No, no tenés forma de regular. Entonces eso es inconsciente, es vegetativo, está todo regulado por el sistema nervioso autónomo. ¿Está? Vale. Profe, Sí, Augusto. ¿puede ser que esté inervado por el vago? Mirá, vago sos vos. Sí, está inervado por esa rama nerviosa. Bien. Entonces, de este modo, tenemos este tipo de regulación que en cuanto a la velocidad, ¿cómo va a ser? Rápido. Rápida porque depende del nervioso. ¿Estamos? Perfecto. Hasta ahí estamos. Vamos a llevarlo esto al sistema estomatognático, que también es lo que nos interesa. Vimos que en la cavidad oral teníamos las piezas dentarias, con lo cual íbamos a masticar, y teníamos la saliva que iba a cumplir todas las funciones que ya estudiamos para formar ese bolo alimenticio. Y la secreción salival entonces iba a estar regulada por el sistema nervioso autónomo de la manera que ya vimos. ¿Estamos? Entonces, todo ese mecanismo de acción lo meten ahora en este momento para ver cómo se produce esa secreción salival. ¿Está? Fíjense que estamos hablando de secreción salival, función secretora, sistema nervioso. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver ahora el otro tipo de regulación. El otro tipo de regulación entonces es el endocrino. Y en cuanto a la velocidad, ¿cómo va a ser? Lento. Más lento. Va a ser más lento y sus efectos van a ser a corto plazo o a largo plazo, o más duraderos. A largo plazo. A largo plazo van a ser un poco más duraderos. Entonces, hay una serie de hormonas que intervienen sobre el sistema digestivo. Y estas hormonas, las principales que nosotros vamos a hablar, y que ustedes se van a encargar de dibujar y de describir y hacer todo lo que a ustedes les encanta hacer con todas sus pinturitas, es hablar de la hormona gastrina, de la hormona secretina y de la hormona colecistoquinina. La CCK. No tiene nada que ver con política. Creo, no sé, capaz que sí y no lo sabemos. Pero son las 3 hormonas que tenemos a nivel digestivo, o sea, hay muchas más, pero estas son las hormonas quizás más importantes que tienen que ver a nivel digestivo, que se van a encargar de alguna forma o de otra también con aumentar o disminuir las secreciones. Entonces, a partir de esto, podemos regular esas funciones metabólicas. O sea que hay que leerlas y estudiarlas de la misma manera que estudiamos las demás hormonas. Entonces, perfecto gusto, y va a eso. Lo que vamos a hacer es tomar
estas tres como hormona prototipo de hormonas gastrointestinales. Fíjense que ya tenemos ahí la definición, hormonas gastrointestinal, y encima tenemos una que se llama gastrina, entonces ya vemos sobre qué va a actuar, ¿no? Y las otras son gastrointestinales, entonces, bueno, intestinales van a actuar sobre el resto, ¿no? Tenemos la otra que es la secretina, y tenemos la colecistoquinina, que esta principalmente va a estar actuando sobre lo que sucede con la secreción biliar. Para hacerlo sencillo, tenemos la gastrina, que ya sabemos entonces en dónde va a actuar. Tenemos la colecistoquinina, que tiene que ver más que nada con la secreción biliar, y tenemos a la secretina, que tiene que ver con la secreción pancreática. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos más o menos organizado el circuito dentro de lo que sucede en el estómago y lo que sucede a nivel del duodeno con lo que sucede cuando llega la bilis y cuando llega el jugo pancreático. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar con esto? Es la misma estructura que fuimos desarrollando cuando estudiamos las hormonas. Tenemos que ver dónde se sintetizan, tenemos que ver qué tipo de hormonas son. Tenemos que ver en dónde actúan. Qué función cumplen. ¿Cuál es el estímulo para que se produzca esta secreción? ¿Cómo hacemos para que termine la secreción de esta hormona? Y si quieren, y si pueden, agregan el mecanismo de acción. O sea, qué es lo que sucede cuando la hormona se une al receptor. Profe, el año pasado en histología, cuando estudiamos estómago y todo eso, hablábamos también de la motilona. ¿Y no sería para que ayude a los movimientos peristálticos? De la Motilona o motilina. 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 La motilina, sí, también puede ser. Sí, sí. Entonces, vamos a poner como ejemplo rápido. Tenemos la colecistoquinina que actúa a nivel principalmente de lo que tiene que ver con la secreción biliar. Entonces, nosotros sabiendo que la secreción biliar lo que va a contribuir es a la digestión de ¿cuál tipo de sustrato? Lípidos. De los lípidos, porque formaba las micelas, etc. Entonces, el estímulo que va a hacer que se secrete más hormona, ¿cuál va a ser? Y que haya consumido muchos lípidos. El aumento de lípidos dentro del tubo digestivo. Entonces ya vamos a aumentar esa secreción de bilis para poder ir a digerir esos lípidos, a emulsionar esos lípidos para que después vengan las enzimas pancreáticas y terminar de digerir esos lípidos. Bueno, eso es más o menos la estructura que tenemos que armar. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cómo actúa la hormona? No es una cosa demasiado compleja, así que por eso se lo dejamos a ustedes. Así tienen media horita y lo pueden hacer. Es más, probablemente lo empecemos a hacer ahora. Entonces, sobre este tipo de regulación no hay mucho más que esto. ¿Estamos? Lo establecemos de esta manera, lo organizamos de esta manera, con los dos tipos de regulaciones, y describimos qué es lo que pasa con cada uno. Vamos a tener entonces, vamos a tomarnos un rato para hacer eso, y lo que también nos va a quedar ver, que no es una cosa descabellada ni mucho menos, pero lo van a empezar a ver para trabajarlo en clase la semana que viene, va a ser justamente qué es lo que sucedía a nivel estomacal, porque nosotros sabemos que dentro del estómago tenemos unas células que producen ácido clorhídrico,
para bajar ese pH dentro del estómago, y tenemos otras células que son las productoras del moco, para protegernos de ese pH ácido. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, y lo que tienen que ver ustedes para trabajar la semana que viene, y lo van a ir hablando ustedes, así que prepárenlo como para hablarlo, es justamente cómo se da esta regulación dentro del estómago para poder producir el ácido clorhídrico, para poder producir el moco, cuáles son los factores que intervienen sobre esto para que se dé adelante la función estomacal. ¿Sí? La motilina que nos dijo Yamila tiene que ver con esto también porque actúa a este nivel, si bien también actúa a lo largo del tubo, pero bueno, ese trabajito van a ser para la clase, ¿sí? Hoy es lunes, para el miércoles. La parte de las hormonas, bueno, veremos si lo hacen o no lo hacen, si mejor lo hacen, lo hablamos el miércoles. Total, esto nos va a llevar 5 minutos, porque no es mucho más de lo que vimos ahora, ¿no? Con el ejemplo de la colecista. Y va a haber también una tarea en el campus que tiene que ver justamente con el estómago. Entonces, al hacer esa tarea, van a poder preparar lo que vamos a hablar el miércoles cuando empecemos el práctico. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a tomarnos un ratito para ver esto de las hormonas gastrointestinales, que si lo terminan de hacer ahora, lo vemos hoy y ya tachamos un casillero para el práctico del miércoles. Así que bueno. Profe, Sí, Luisina. ahí justo estaba viendo la tarea que subieron al campus. Ajá, Y bueno, la primera dice hacer un esquema de una célula parietal de las glándulas gástricas y su función. ajá. Y en la segunda dice agregar los mecanismos de regulación de la secreción que operan sobre las mismas. En sí, entonces ahí nos vamos a tener que centrar o sea, vamos a tener que poner las 3 hormonas o solo una, porque no me termino de... ¿Las 3 hormonas cuáles? ¿Las que hablamos recién? Sí, o solo la gastrina. No, solo lo que tiene que ver sobre ¿qué te dice las células parietales? Sí, No, solo lo que tiene que ver con esto, con la función específica de las células parietales del estómago. ¿Sí? Y englobaría a las que producen moco y a las que producen ácido. No, porque las células parietales hay que ver qué es lo que hacen. Ah, ¿Estamos? Perfecto. Bueno, preparen lo de endocrino a ver si lo terminamos para hoy. Cualquier cosa me pegan un grito, yo estoy acá.
Bueno, chicos, ¿cómo vienen con eso? Ahí vamos. Falta un poquito todavía. ¿Les falta un poquito? Sí, Bueno, en 5 más lo terminan. dale, profe. Dale, buenísimo. En 5 vuelvo.
Bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que fueron armando. ¿Quién quiere empezar a compartirnos? De a uno, no hace falta que quieran hablar todos juntos, chicos, no se pisan entre ustedes. A ver, un valiente que quiera contarnos a ver qué estuvo haciendo en todo este rato. Vamos, escucho y si no, vamos a dedo. Profe, Sí, yo digo lo que puse en el secretina. muy bien, dale. Pero escuchame una cosa, Augusto. Sí. No me vas a leer un párrafo entero. Vamos No. Está, dale. A ver. Es más, ahora me estoy dando cuenta que arranqué mal. Bueno, puse que la secretina, arranqué por el estímulo, imagínate. Bueno, está bien. Un elevado contenido de ácidos grasos, el estímulo, y se secreta en las 3 porciones del intestino delgado. Más bien lo secretan las células S. Y también si hay mucha acidez en el duodeno y mucho contenido proteico también son estímulos. Y bueno, la función es en páncreas secretar secreción pancreática obviamente rica en bicarbonato. Y en estómago, inhibir la secreción de los ácidos. Bien. ¿Están todos más o menos de acuerdo con esto? Sí, profe. Sí. No le puse terminación, ponele. No hay problema. Pero vieron que más o menos es siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, ¿sí? Porque dijimos, bueno, tenemos la hormona esta secretina. Y fíjense lo que nos decía Augusto. Se encarga de aumentar la secreción del jugo pancreático, aumentando principalmente la porción líquida del jugo pancreático, que es la que es rica en bicarbonato. Entonces, con lo que habíamos estudiado antes de digestivo, ¿en qué porción del sistema digestivo va a actuar esta? ¿O en qué porción principalmente del intestino delgado va a tener que actuar esto? La primera. En el duodeno, ¿sí? Que era donde decíamos que llegaba ese jugo pancreático que tenía que ser alcalino para contrarrestar la acidez del quimoácido que estaba bajando del estómago. Y a su vez, fíjense cómo indirectamente tiene una función sobre el estómago para que no secrete tanto jugo gástrico. Entonces tiene que ver con esa regulación de la acidez que va a haber a nivel del tubo digestivo. ¿Estamos? Y eso es más o menos la forma de armar. No es mucho más largo que esto. ¿Quién preparó otra de las enzimas, de las hormonas? Yo la gastrina. Ajá, eso. Bueno, vamos Cristian, con vos, que sos un caballero, y entonces vas a tomar la posta y Luisina te va a ir ayudando. Estímulo para la secreción son péptidos y aminoácidos. Está secretada por la célula G del antro del yeyuno y el ilion. Va a estar inhibido por la somatostatina, que era la hormona del páncreas, ¿se acuerdan? La vimos. Sí, creo que me acuerdo. Bueno, lo otro, chicos. La vimos en el parcial pasado. Que era la que aumentaba la digestión. El tejido o órgano diana son las células parietales. El efecto es estimular la secreción del ácido gástrico. ¿Estimular la secreción del ácido gástrico? Bueno, entonces fíjense cómo se relaciona esto también con lo que vimos antes. Dijimos que el estómago
era el que iba a comenzar la digestión de cuál de los sustratos. De las proteínas. De las proteínas. Entonces, fíjense cómo el aumento de proteínas en ese bolo alimenticio hace que aumente la secreción de gastrina, que va a estar regulando esta concentración del jugo, va a hacer que sea ácido y va a hacer que permita que la enzima que se encarga de esto se pueda activar para poder empezar la digestión de esas proteínas. Ven cómo todo va cerrando. ¿Sí? Bien. ¿Algo más que quieran agregar de esto? No, la gastrina también hace que aumente la mucosa en el estómago. Sí, justamente, si vos estás, fíjate también cómo se sigue relacionando, si vos estás haciendo que el pH, o sea, estás fomentando la secreción de ese jugo clorhídrico con ácido clorhídrico, jugo gástrico con ácido Tiene que aumentar clorhídrico, la protección. entonces tenés que fomentar a que se forme más moco para proteger esa mucosa. Entonces, a ver cómo no queda nada al azar, ¿sí? Todo se va complementando para poder trabajar en conjunto. ¿Bien? Chich. Profe, tengo una pregunta. Sí, Mateo. Acá dice que también promueve la liberación de histamina, la gastrina. Ah. Y bueno, justamente la histamina es lo que, bueno, ahora cuando hagan el trabajo práctico que tienen que hacer sobre estómago, justamente la histamina es la que se encarga de generar esa secreción de ácido clorhídrico. A partir del aumento de histamina es que las células encargadas de secretar el ácido clorhídrico aumentan esa secreción. Profe, yo también había encontrado que permite que el sobrante de proteínas pueda ser acumulado. No sé. Sí, puede ser. Puede ser, si lo encontraste en la literatura, tiene que ser Agustina. Lo podemos sumar tranquilamente. Bárbaro. ¿Hay más, algo más para agregarnos? Yo tengo una duda, profe. A ver, Luisina. Que a medida que voy viendo esto de la gastrina, también vi lo del trabajo, porque como el ácido clorhídrico lo secretan las células parietales, como que me fui ubicando más o menos. Y estaba viendo esto de los estímulos, de los mecanismos de regulación de la secreción, y había visto la gastrina que produce lo de la histamina, y había visto también que interviene el sistema nervioso a través de la acetilcolina, pero es todo lo que encontré, o sea, sí, acetilcolina y listo. Sí, en realidad está bien mencionarlo, pero ya es demasiado. Como vieron que a veces establecemos el corte, decimos, bueno, hasta acá está bien. Ya con que podamos explicar esa primera parte de la relación de la histamina y el aumento de ese ácido clorhídrico, hasta ahí vamos a estar bien. Ah, bien, eso me entró la duda porque dije, está solo así la palabra acetilcolina y no me terminaba de cerrar. Sí, sí, hay todo un caminito que podemos hacer para llegar a eso, pero ya hemos hecho demasiados caminitos, dejemos uno sin recorrer. Bien, y sobre la tercera hormona, ¿alguien llegó a hacer algo? La colecistoquinina. Así es, Mateo. Yo hice un poco. Puse que es de la familia de la gastrina. Un estímulo puede ser el incremento de lípidos en el tubo digestivo. Va a actuar estimulando la contracción de la vesícula biliar, después de una comida grasa, para liberar la bilis del intestino. Y disminuye la motilidad y las secreciones gástricas. Porque al tener que digerir lípidos es más lento que hidratos de carbono y proteínas. Bien, perfecto. Entonces, para cerrar esto y articularlo, esta última hormona nos faltaba ver qué hacía, qué sucedía sobre el hígado que estábamos hablando. Entonces,
se encarga justamente de favorecer la secreción de bilis para que llegue al duodeno, hace que todo trabaje más lento para favorecer a que los lípidos que por ahí tardan más. ¿Y por qué tardan más? Porque primero lo tenés que emulsionar para después poder echarle las enzimas para que lo digieran. Entonces, bueno, es más lento el proceso. Si es más lento el proceso, tratás de que todo lo otro se enlentezca para poder darle tiempo a que pueda actuar esto. ¿Tá? Y fíjense cómo de esta manera, por medio de 3 hormonas, terminamos regulando casi todo lo que veníamos hablando. Con una, la colecisto, trabajamos sobre la vesícula biliar para la digestión de los lípidos. Y con las otras 2 lo que hacemos es ir regulando la acidez del medio para favorecer que se comience la digestión en un lado o para contrarrestar esa acidez que bajaba en el otro. Entonces, están relacionadas entre sí y no es que van a trabajar tampoco independientemente, porque a menos que tengamos una dieta completamente estricta, siempre vamos a combinar hidratos de carbono con algún aminoácido, con alguna proteína, con algún lípido. ¿Sí? Entonces, están actuando generalmente juntas y fíjense cómo van regulando según lo que necesiten, ¿sí? Que sea más ácido, que sea más alcalino, que se aumente la secreción para los lípidos, etc. ¿Estamos? Y esas son las relaciones. Luisina, ¿qué me ibas a consultar? Sí, como que también estimulaba la secreción en las enzimas pancreáticas. Ajá. ¿Por qué? O sea, no es que solo actúa en la parte de ácidos grasos. Y bueno, pero... ya me acordé, la lipasa pancreática. Tal cual. Tal cual. Así es. Y así ves, más allá de que sea solo la lipasa pancreática, estimula todas las enzimas por lo que les decía antes. O sea, uno no come grasa sola generalmente. ¿Sí? Entonces, ese jugo pancreático tiene que ser rico en todas las enzimas. Y la colecistoquinina, al margen de fomentar todo lo que hace para la digestión de los lípidos, también contribuye o estimula a que todas las enzimas del jugo pancreático se viertan en el jugo para llegar al duodeno. ¿Estamos? Vieron que era sencillo, no era una cosa muy larga, y esto es lo que termina de describir y de cerrar todo el circuito de cómo trabaja el sistema digestivo. Nos falta hacer el práctico de estómago, y con eso ya estaría todo el tema terminado. ¿Estamos? Bueno, nos vamos a ver el miércoles entonces. Bueno, tienen el trabajo práctico para presentar. Y bueno, el miércoles seguimos con ATM en teórico y periodonto en práctico.